Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Bienvenidos a Visión País, buenas noches, agradecemos su preferencia. Hoy queremos dedicar a la educación en Visión País y queremos hablar de los desafíos de la educación y recomendaciones para el próximo gobierno. Pero queremos contextualizar considerando como principio fundante el pacto social, la carta más importante de la ciudadanía paraguaya. Nos referimos a la figura de la Constitución de la República del Paraguay. Que veamos cuál es la responsabilidad del Estado, qué dice la Ley Fundamental de la República. En el artículo 73 del derecho a la educación y de sus fines, toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, la afirmación del compromiso con la patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio. La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos permanentes del sistema educativo. Quiero destacar dos cuestiones básicamente de este artículo constitucional. Primero, lo que tiene que ver, si podemos compartir, director, en la pantalla, nuevamente para que la teleaudiencia que nos acompaña hoy pueda fijar estas ideas que quiero compartir con ustedes. Primero, lo que tiene que ver con el derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Está hablando, obviamente, de la educación en el contexto de un sistema. Y según la Constitución, esto tiene que estar garantizado. Luego viene lo que serían los indicadores, a mi modo de ver, de la calidad de la educación, que son los fines. Y ahí está clarísimo. Cualquier pacto que se tenga que hacer en nombre de la transformación educativa o cualquier otra denominación, no podemos salirnos básicamente de estos márgenes establecidos en este artículo 73. Y el segundo párrafo, la erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos permanentes del sistema educativo. 6,7% de la tasa de analfabetismo en Paraguay. Imagínense, en 1992 se promulgó la Constitución Nacional. ¿Cuánto tiempo transcurrieron? 31 años. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tantos analfabetos? Esto tiene que ver con la legitimidad del Estado. Vayamos a otro artículo constitucional, el que tiene que ver con el derecho de aprender y de la libertad de enseñar, el artículo 74, este sí está bien, se garantizan el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades al acceso a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología sin discriminación alguna. Se garantiza igualmente la libertad de enseñar sin más requisito que la idoneidad y la integridad ética, así como el derecho a la educación religiosa y al pluralismo ideológico. Quiero destacar aquí, y creo que fueron bastante sabios los convencionales constituyentes, se garantiza el derecho a aprender, no solamente el derecho a la educación, el de acceso y permanencia dentro del sistema, sino el derecho de aprender. Es un derecho constitucional, no es un dato menor. Veamos el último artículo, director, en esta introducción del tema de análisis hoy en Visión País, de las obligaciones del Estado. La educación escolar básica es obligatoria en las escuelas públicas, tendrá carácter gratuito. El Estado fomentará la enseñanza media, técnica, agropecuaria, industrial y la superior universitaria, así como la investigación científica y tecnológica. La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado con la participación de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarcará a los sectores públicos y privados, así como al ámbito escolar y extraescolar. Quiero destacar aquí que la educación básica es obligatoria en las instituciones del Estado, en las instituciones públicas. Y en el año 2010 se promulgó una ley que precisamente amplía la gratuidad, garantizando también el de la educación media. Es decir, cuando hablamos de la educación básica y obligatoria en Paraguay, tenemos que referirnos desde el nivel preescolar hasta el último año de la educación media. Y otro dato importante de este artículo 76 es que tiene que ver con la responsabilidad ineludible del Estado. Si la organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado. Esto creo que es muy importante que en este contexto se pueda plantear
cualquier análisis del sistema educativo, cualquier cuestión educativa que querramos poner en perspectiva. Están con nosotros hoy para colaborar en Visión País con este análisis la doctora Carmen Jiménez Cibulec. Aquí la vamos a presentar como ex viceministra de Educación. Muy buenas noches, doctora Carmen, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Un gusto siempre compartir estas preocupaciones y un saludo también para los colegas de la mesa. Gracias. También nos acompaña el magíster Jan Esperanza, presidente de Juntos por la Educación. Muy buenas noches, Jan, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación a vos, Francisco. Un gusto compartir contigo, María del Carmen, Oscar, y poder, reflexionar un poco sobre este tema que vos siempre nos traes todos los domingos. Ya, muchas gracias, Jan. También nos acompaña el magíster Oscar Charotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación. Muy buenas noches, Oscar, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Un gusto, un placer nuevamente. También con María del Carmen y Jan, un enorme placer. El derecho a la educación es una garantía constitucional. Enunciación formal jurídica. Más de 450.000 niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo. La Constitución Nacional garantiza el aprendizaje, enunciación formal jurídica. Sin embargo, cuando miramos los resultados de aprendizaje de los estudiantes que están dentro del sistema educativo, hay una expresa violación de un derecho constitucional. ¿Cuáles son los desafíos de la educación? ¿Y qué tipo de recomendaciones podemos dar al próximo gobierno que asumirá el 15 de agosto? De eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. Código Peligro. Grupo tipo comando asaltó un local comercial. Y necesito sinceramente que me entreguen el cuerpo de mi hija y que se haga justicia. La policía maneja la información de que se trataría de un grupo que opera de esta forma. Francisco Ortiz te conecta con los sucesos policiales más relevantes del día. Nunca se me va a borrar cómo encontré el cuerpo de mi esposo, ¿verdad? Vilmente le asesinaron por robar celulares. Por entrar a robar celulares le asesinaron de 3 balazos a Oscar. Y tengo que exigir que Oscar tenga justicia. Código Peligro. Lunes 21 horas. NPI nos conecta siempre. Desafíos de la educación y recomendaciones para el próximo gobierno, tema que le proponemos hoy en Visión País para analizar. Tengo invitados de lujo para ocuparnos de este tema trascendental. Cuando hacemos el análisis en otras áreas, en este proceso democrático del 89 a hoy, vemos que hay mejoría. Si uno ve el ámbito económico, el ámbito social, algunas cuestiones de carácter cultural. Pero en el tema educativo parece que, digamos, poco o nada hemos avanzado. Y es importante diagnosticar cuáles son las razones de ese poco avance que tuvimos en términos de resultado de lo que generó el sistema educativo. El próximo 15 de agosto asume Santiago Peña, presidente electo y proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral como presidente de la República. Si bien reconocemos, y esto es importante, no es un dato menor, que la solución de los problemas del sistema educativo no va a pasar por la persona de quien ejerza el cargo de ministro o ministra de Educación, pero sí el liderazgo y la visión que pudiera tener la persona que va a administrar el sistema educativo nacional no es una cuestión, por supuesto, menor. Durante la campaña proselitista de la Asociación Nacional Republicana, las elecciones primarias, conocidas como las internas, se le había invitado a Santiago Peña en la organización llamada Juntos por la Educación. En realidad que se le convocó a todos los candidatos, pero nosotros queremos rescatar lo que había dicho Santiago Peña en aquella ocasión en relación con la educación. Veamos. Hay algo que quiero dejarles, mi determinación de involucrarme directamente
en el proceso de mejorar la educación y la calidad de la educación. Entonces yo creo que si nosotros queremos realmente soñar con la posibilidad que la próxima generación de jóvenes tenga un mejor acceso a la educación, creo que estos procesos únicamente se pueden liderar desde la Presidencia de la República. Por supuesto, es fundamental tener un buen ministro de Educación que no esté en contra, pero si esto está en la agenda del presidente, si el presidente es el que lidera, yo no tengo ninguna duda que tenemos una posibilidad de éxito mucho mayor. Mi mayor logro sería que en la agenda del presidente, el día a día, esté la mayor parte del tiempo de la semana dedicado a temas de educación. Pero cuando es el presidente el que se involucra, la toma de decisiones funciona mucho más rápido, ¿verdad? Pero también sé que esto no lo puedo hacer solo. O sea, yo tengo que convencer a mucha gente, yo tengo que trabajar con mucha gente. Creo que en esto hay que tener mucha tolerancia, mucha paciencia, pero también hay que tener mucha firmeza. Pero también alentarle que hoy desde esta plataforma del observatorio, que la vi crecer, la vi nacer, ¿verdad? Y creo que puede generar una influencia porque muchas veces los números, el diagnóstico es fundamental para generar los grandes cambios. Tenemos que instalar el problema para saber que hay que hacer una solución. Ya, una reflexión sobre esto que dijo Santiago Peña durante su campaña proselitista y ahora la ciudadanía está expectante en relación con la designación del próximo ministro o ministra de Educación. Yo creo que totalmente de acuerdo con él. Yo no he visto, por lo menos en la época democrática, que ningún presidente haya hecho esto que él está prometiendo hacer, digamos. Y como las cosas, vos bien decías, algunos de los números, vamos a hablar seguramente después de eso, no están bien en educación, claramente no están bien, y el problema se sigue agrandando. Intentar empezar a cambiar esa situación implica vencer muchas resistencias, eso también hay que reconocer, podemos hablarlo después, implica mucha capacidad de gestión política. Normalmente, cuando uno plantea algún tipo de cambio, vos tenés que tener como tres grandes habilidades, digamos. Una es saber lo que tiene que hacerse. Esa sería la gestión programática. Y eso normalmente te lo dan los especialistas, los técnicos, se construye, se puede hacer participativo. Muchas veces hasta diría yo que es la parte tal vez un poco más sencilla, porque uno con el tiempo, y uno puede hoy en día traer expertos internacionales, hacer cuestiones comparadas, ver qué se ha salido en otro país, hay investigadores, analistas, hacer de manera participativa. En cierta manera, eso es lo que tuvimos cuando se construyó el proceso de reforma educativa allá por el 92-93. Fue bastante importante e interesante, especialistas internacionales, participativos, gestión programática. Después tenés una capacidad de gestión operativa, vos tenés que ser capaz también de poder efectivamente implementar ese programa que construiste. Y eso implica también una suerte de capacidad de gestión. Y tenés que tener equipos que sean capaces de llevar adelante, de implementarte un programa que está muy lindo, digamos. Y ahí también es otro conjunto de habilidades que es importante desarrollar. Por ejemplo, eso ya no lo tuvimos tanto en el proceso de implementación de la reforma educativa. Y me decía hace unos años un exministro de Economía en Colombia, me dice que hizo un estudio, escribió un libro, dice en Latinoamérica tenemos una costumbre bastante mala, hacemos un esfuerzo enorme como sociedad en plantear determinadas reformas, pero después ya nos olvidamos la parte de implementación. Todo el esfuerzo está centrado en el diseño, en pensar la reforma, en tener el documento gigante y después la implementación. Pero igual, segundo tipo de habilidades operativas. Pero el tercer tipo de habilidades son las habilidades de gestión política. Porque para efectivamente implementar ese programa, hacen falta no solamente capacidades operativas, sino también vencer obstáculos, resistencia, negociar, articular, persuadir, conseguir apoyo, conseguir soporte. Y eso es mucho de diálogos, de interacción, de articulación, como decía el de firmeza. Tiene que estar en la agenda al más alto nivel político. El más alto nivel político obviamente es la presidencia de la República. Si un presidente de la República efectivamente tiene en su agenda y semanalmente, como él lo está diciendo, está revisando dónde se está trancando, qué podemos hacer con esto, a quién le convoco, qué es lo que podemos articular, obviamente hay mejores posibilidades con esa gestión política de destrabar las trabas que van a existir. Entonces, yo te diría que desde esa perspectiva es absolutamente esencial. Es más, si eso no ocurre, igual se pueden hacer cosas con un buen programa, algo de implementación,
pero no va a ser mucho, creo yo, lo que podamos hacer si no tenemos mucha gestión política. Si eso viene del presidente, genial. Yo creo que es un muy buen augurio. Veamos los datos de cómo está el escenario educativo, director, para que sobre la base de los datos estadísticos podamos hacer el análisis. Solo el 25,6% de la población de 0 a 5 años accede a la educación inicial. Esto no es un dato menor, sobre todo si consideramos lo que señalan los resultados de las investigaciones de la importancia de la educación temprana, sin lugar a dudas. Ponemos ahí picando este dato. El siguiente, el 30,5% de la población de 12 a 17 años se encuentra fuera del sistema educativo. Es decir, estamos hablando de franjas etarias en edad escolar que están excluidos del sistema educativo. El otro dato, director, en las aulas continúa habiendo docentes sin el perfil requerido. Esta circunstancia afecta al 36% de los docentes de la educación inicial, al 14% de los docentes del primer y segundo ciclo de la educación escolar básica, al 13% de los docentes del tercer ciclo de la educación escolar básica y el 14% de la educación media. Teniendo estos datos, Carmen, ¿cómo podríamos...? Esto es un desafío, sin lugar a dudas. Es una realidad y que se tiene que transformar, si no el futuro del país es incierto. La experiencia que tuviste al frente del Ministerio de Educación, ver estos datos, ¿a qué nos conduce? ¿A qué conclusión primero llegarías y qué recomendarías? Bueno, enfrentarse a estos datos genera siempre un sentimiento de dolor profundo, ¿verdad? Y cuando uno pasó por la experiencia de la gestión y de la conducción, la frustración es todavía más grande, porque cuando uno no conoce estos vericuetos que tan claramente explicaba Jan, lo que cuesta conducir, gobernar por dentro del sistema, a veces uno tiende a pensar que la cuestión es fácil, ¿verdad? ¿Por qué no se arregla la escuela? ¿Por qué no se forman los maestros? ¿Por qué no se compran las computadoras, ¿verdad? Sin embargo, digo frustrante porque la mayoría de nosotros ha pasado por esa experiencia y el esfuerzo del Estado, de los gobiernos de turno, es un esfuerzo tremendo. El esfuerzo del MEC es tremendo. Me consta haber llevado esa maquinaria a su máxima aceleración posible. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, y vos mencionabas los esfuerzos y las mejoras desde la reforma, que han sido grandes esfuerzos, y han habido mejoras importantes. Sin embargo, lo que no alcanzamos a llegar es a impactar en los resultados finales. O sea, hoy los resultados finales están dados por, no solamente por estos niveles de aprendizaje que son bajísimos. Un dato que me resuena en los oídos es que solo el 2% de los estudiantes del tercer año de la media sabe lo que tiene que saber de matemáticas en un grado óptimo. 2%. A eso se le suma un 17% que sabe más o menos. Y ahí está todo, ¿verdad? Entonces, resultados de aprendizaje, por un lado, que vemos como índices de eficiencia al interior del MEC, pero también vemos un índice altísimo de pobreza y de pobreza extrema. Tenemos alrededor del 35% de pobres y pobres extremos. Tenemos una tasa de desempleo que súper doloroso y una creciente tensión social, crecientes problemas sociales que hoy tenemos la certeza y la evidencia de que están asociados a los resultados de los sistemas educativos. Y el resultado probablemente más difícil de entender, de dimensionar o de gestionar es esto que yo suelo llamar esta crisis de confianza. Hoy no confiamos en nadie, no confiamos en los gobiernos anteriores, ni en el nuevo, ni en el que va a venir, no confiamos en los maestros no confían en las familias y los estudiantes están en medio de esa crisis total, ¿verdad?, de los adultos. Entonces, por un lado, el tema del liderazgo que hablaba Jan, que me parece también fundamental, lo que tiene que ver con la capacidad de gestión del Ministerio de Educación. Nos hace falta unos golpes de timón ahí muy marcados, pero necesitamos entender también que aquí, más allá de la voluntad muy clara del presidente electo
y de las voluntades que han tenido los ministras de educación de turno, no podemos esperar que el presidente o el MEC resuelva solo este problema. De hecho, lo que vos mencionabas, el artículo 76 de la Constitución, habla muy bien del ámbito escolar y del extraescolar. Todo lo que estamos haciendo los adultos hoy, en los medios, en la casa, en la comunidad, en el vecindario, en los dispositivos y, por supuesto, los mensajes de la sociedad, está educando. Y en nuestro caso, está deseducando. No sé si ese término existe, pero estamos operando en contra. ¿Cómo la escuela enseña en el mérito, en el esfuerzo, en la ética, en la rectitud de proceder, en el apego a las normas, si el resto de los adultos estamos dando mensajes absolutamente contrarios a esos principios 24 horas? Entonces, creo que este tema del pacto social que hace tanto estamos conversando es necesario. Necesitamos ponernos de acuerdo. Seguramente no vamos a lograr el consenso tal como nos imaginamos, el hecho de que estemos toditos de acuerdo. Creo coincidir con lo que manifestaba un colega, que el consenso en la democracia no es estar el 100% de acuerdo, sino es el mayor acuerdo posible que podamos construir y ponernos alinearnos a las 5 o 6 líneas básicas que necesitamos mover. Quiero volver sobre ese tema, si me permitís, debo cumplir con mis anunciantes. Estos datos estadísticos, reitero, que hemos compartido: exclusión, falta de perfil, poco porcentaje de niños de 0 a 5 años dentro del sistema educativo, cuando la estimulación temprana no solamente es importante, sino en algunos casos es determinante, porque es la base, sería el cimiento sobre lo que se va a construir, digamos, toda la historia escolar de un niño o una niña. Y por supuesto, cuando compartimos y conocemos los datos estadísticos, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo del optimismo moderado de que algo se puede cambiar en el ámbito educativo. Brevísima pausa. NPI ahora. Fíjate cómo contaminan el ambiente. Hablamos de servicios públicos, del transporte público. Debería estar en óptimas condiciones. Son servidores de la gente. Tal cual. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Vareiro te mantienen al pendiente minuto a minuto. Y en el bloque de denuncias ciudadanas, la inseguridad es nuevamente noticia. Esta vez en el barrio Felicidad de la ciudad de Lambaré. NPI ahora. Lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. Buenos días, Paraguay. Por quinta vez entraron a robar, con la particularidad de que estamos hablando de una escuela en Luque. Se llevaron así equipos electrónicos y hasta parte de la merienda escolar. Te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos días, Paraguay. La Fiscalía lideró a 2 menores que fueron plenamente reconocidos por sus víctimas tras asaltar a trabajadores de plataformas digitales. Lunes a viernes, después de la misa. NPI nos conecta siempre. Desafíos de la educación y recomendaciones para el próximo gobierno, tema de análisis hoy que le proponemos en Visión País. Queremos seguir compartiendo con ustedes los datos estadísticos para que puedan dimensionar de cómo está el escenario, qué es lo que hay que modificar, cambiar, transformar de nuestra realidad educativa. Respecto a la tasa de egreso de los estudiantes, 5 de cada 10 no culminan los 12 años de escolaridad obligatoria a tiempo. Yo quisiera agregar a esta placa obligatoria y gratuita. O sea, cuando hablamos de obligatoria, evidentemente estamos hablando de los 13 años de escolaridad obligatoria y gratuita, porque la ley que se promulgó en el año 2010 habla también del preescolar es gratuito, ¿verdad? Entonces, tenemos desde el primer grado hasta el 9º de educación escolar básica, luego los 3 años de la media, más 1 año del preescolar. Estamos hablando de 13 años de escolaridad. Veamos el otro dato.
El promedio de escolaridad de la población paraguaya es de 9,9 años. Y hoy, sin embargo, no hoy, en realidad esto ya hace 2 décadas, que organismos internacionales vinculados con la educación hablan de un mínimo de 12 años de escolaridad para que el ciudadano o la ciudadana pueda insertarse activamente como ciudadano en la convivencia social y tenga básicamente alguna formación como para poder, digamos, aprender habilidades y destreza para insertarse al campo laboral. Veamos 2 datos más y luego hacemos nuestro análisis. En los pueblos indígenas, apenas el 50% de los niños y niñas llega a concluir el 6º grado. Si cuando hablamos obviamente de los pueblos indígenas y de la vulnerabilidad de este sector de la población, ahí tienen los datos estadísticos. Y finalmente, la situación de los aprendizajes en el aula también es dramática. Entre el 70 y el 80% de los estudiantes no logran los aprendizajes esperados. Es decir, se sitúan en los niveles 1, bajo y 2, medio de aprendizajes en lectoescritura y matemática. ¿Cómo debemos interpretar, comprender estos datos, Oscar? Bueno, a ver, siguiendo un poco con lo que decía María del Carmen Cibulé, me parece muy importante significar esto de que el desafío de mejorar la educación no es netamente sectorial, es multidimensional, es sistémico. El Estado, en gran medida, como bien veíamos en las primeras láminas, tiene la enorme responsabilidad de ser el garante no solamente del derecho a la educación, del derecho a aprender, de garantizar la gratuidad, de la obligatoriedad de la educación por un lado y también de la responsabilidad de organización del sistema educativo. Desde ese enfoque, desde Juntos por la Educación, recientemente lanzamos un documento de propuestas para la gobernanza de la agenda educativa que pretende ser justamente un instrumento para las nuevas autoridades electas y la sociedad en general que nos permita conocer, digamos, principales desafíos en una serie de dimensiones que consideramos claves, por medio del cual abordamos un análisis de situación bastante sintético, completo y accesible de lo que son 9 dimensiones que parten desde el punto de vista desde la gobernanza del sistema educativo, cómo el sistema educativo desde esta lógica de país descentralizado y unitario, bueno, organiza el sistema de manera tal a establecer una serie de funcionamientos que garanticen estos derechos. Empezando de la lógica de gobernanza, vemos que efectivamente uno de los principales desafíos tiene que ver el tema de participación ciudadana y esto de manera tal que contribuya un poco a desmitificar esa visión de que un sistema educativo se reforma desde la centralidad de un ministerio. Esto se construye con las comunidades educativas. Los procesos de mejora, de innovación que hemos logrado ver, identificar a lo largo de estos últimos 30 años de gestión democrática se han realmente gestionado desde las comunidades y que en retrospectiva vemos que tal vez muchos de ellos no han tenido, digamos, el acompañamiento de esta visión central del ministerio para garantizar la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Entonces, pensamos en la gobernanza con el enorme desafío de garantizar la participación ciudadana, lo cual implica la dinamización y el establecimiento de una serie de espacios de participación a nivel territorial en todos los niveles. Somos conscientes de que si bien existen o están establecidos por ley mediante los consejos departamentales de educación, los consejos distritales, muchos de ellos no están integrados, no funcionan y nos parecen realmente una oportunidad fundamental poder gestionar la dinamización de eso. Pasamos a un tercer aspecto que tiene que ver realmente con el desafío de la equidad. Recordemos, como bien veíamos anteriormente, el 40% prácticamente de toda la matrícula en instituciones públicas de gestión oficial son niños, niñas y adolescentes que provienen de familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, mientras que el Estado no garantice y no compense las condiciones para que ellos puedan acceder a la educación, puedan garantizar una trayectoria de 12 años, según veíamos en estos datos que nos dabas cuenta de que tan solo el 50% terminan los 12 años de escolaridad, efectivamente no vamos a poder garantizar no solamente el acceso, la trayectoria y por sobre todo aprendizaje significativo. Un cuarto aspecto ya tiene que ver con, digamos, elementos claves dentro del sistema educativo, que es justamente la condición docente. Ahora, creemos que la carrera docente es fundamental, los docentes son los principales agentes de cambio que nos pueden realmente apalancar estos procesos de mejora, pero para eso necesariamente tenemos que focalizar justamente en mejorar las condiciones
de esa gestión docente, focalizar realmente políticas robustas en todo lo que tiene que ver la formación inicial, permanente y continua, instalando sistemas de evaluación, bueno, y una serie de desafíos muy importantes. Otro aspecto que no queremos dejar de lado tiene que ver el tema de la implementación curricular, ¿verdad? Mucho hablamos realmente del currículum como tal vez la instancia fundamental para el cambio educativo, cuando que realmente no vemos que tanto sea así, como sí la necesidad de acompañar esos procesos de implementación a los docentes con materiales y con una serie de elementos que nos parecen fundamentales. Por último, con un elemento que tiene que ver con el sistema, tiene que ver con el tema de infraestructura, equipamiento y tecnología, que creemos que realmente es fundamental, es lo que más se discute, es lo que más se habla cuando uno va monitoreando efectivamente los datos y las noticias que tienen que ver con educación. Vemos que efectivamente el mayor tema de discusión tiene que ver efectivamente con las condiciones de infraestructura, cuando que contradictoriamente vemos que como factores asociados no necesariamente son los que más pesan en los procesos de aprendizaje. Y por último vamos con dos, no quiero decir apuestas, pero priorizaciones que desde Juntos por la Educación creemos que es fundamental, no solamente para abordar los enormes desafíos de equidad, sino que realmente para apalancar estos resultados que vemos y que tiene que ver realmente con dar mucho énfasis a la educación inicial, ¿verdad? Hemos visto a lo largo de estos últimos 10 años un trabajo bastante importante, muchos de ellos generados a través de proyectos financiados a través del Fondo de Excelencia por la Educación, lo cual a su vez enciende alertas porque efectivamente estos proyectos vienen, digamos, con un declive en el financiamiento muy importante y que no están siendo asumidos como parte, digamos, de la política pública o de programas por parte del Ministerio de Educación financiados con fuentes del Tesoro, digamos, que le den cierta sostenibilidad. Por un lado la educación inicial y por otro lado la educación y formación técnica profesional, que creemos realmente fundamental, no solamente en función de resignificar la educación media, que es en gran medida donde tenemos la mayor pérdida de los chicos y estudiantes, porque muchos de ellos por presiones económicas de las familias, bueno, abandonan la institución educativa para salir a trabajar. Y todo esto desde un punto de vista de lo que es el desafío del financiamiento de la educación. Digamos, estos son las nueve dimensiones que forman parte de este documento de propuestas para la gobernanza de la agenda educativa que Juntos justamente está lanzando a los efectos de poner y posicionar en el debate público, en la agenda pública, el tema y los desafíos de la educación y poder contribuir efectivamente a movilizar cambios y, bueno, el desarrollo de propuestas y políticas de mejoramiento. Volvamos nuevamente al escenario, porque esta es la que nos permite justamente comprender qué es lo que está sucediendo en el sistema educativo. Director, si compartimos los datos estadísticos, la educación tiene lugar en un contexto de desigualdad social, lo que señalaba justamente Oscar Charotti, en el que cerca del 40% de los estudiantes matriculados en instituciones públicas provienen de familias en condiciones de pobreza. Esto es una primera cuestión. Lo primero aquí es política social y luego política educativa. Exacto. Es decir, no se puede hacer nada de la política educativa si no hay política social sostenida. Y acá el vínculo de la educación con la política es determinante, ¿no? Y esa es una cuestión que tenemos que trabajar. Voy a plantear la pregunta justamente a Jan, pero quiero compartir dos datos más, director. Ustedes pueden visualizar en su pantalla, en Paraguay solo el 41% de los docentes en aula cuenta con formación profesional de grado y o posgrado. Claro que tenemos que ver también y hacer una revisión, digamos, de la formación de grado y posgrado dentro de nuestro sistema universitario y particularmente lo que hace a la ciencia de la educación o a la pedagogía. Yo soy siempre partidario de que efectivamente el tema de la formación de los docentes tiene que ser una responsabilidad del Estado, ¿verdad? Donde bajo la figura justamente de las universidades pedagógicas nacionales, el Estado pueda formar digamos, a los docentes. Y el otro dato, solo el 18% de los 74.000 docentes en aula de los niveles de educación inicial, educación escolar básica, educación media, han ingresado al sistema a través de concursos públicos de oposición. Este dato, registren esto, porque la educación tampoco se salva del prebendarismo y clientelismo político partidario. Este vínculo ya entre política y educación. En Paraguay, después de haber hecho un análisis de este periodo democrático, llegué a la conclusión que el único pacto político que hubo por la educación fue en la Constitución de 1992. Luego, en todas las otras disposiciones legales que hoy están vigentes, ¿verdad? No hubo ese necesario acuerdo político, a tal punto que hoy
todos los partidos políticos con representación parlamentaria no tienen un proyecto educativo. Llegamos a un absurdo que en una misma bancada hay 3 o 4 posiciones, ¿verdad? En relación con cuando se está discutiendo, digamos, leyes vinculadas con la educación. ¿Y cómo vamos a mejorar el escenario educativo? Digamos, o sea, son decisiones políticas. La situación de pobreza, lo que tiene que ver, porque eso está vinculado directamente o está condicionado para que el alumno pueda mejorar su aprendizaje. Los excluidos para que puedan volver al sistema educativo depende de una decisión política. Y acá resulta que siempre que hablamos de la educación decimos, no, la política tenemos que dejar de lado porque confundimos la visión política o la concepción política de la educación con básicamente, digamos, la militancia político-partidaria. Ya. Totalmente de acuerdo. Esto no es un problema técnico. Acá están propuestas un montón de otras. Digamos que hemos aprendido qué cosas funcionan y qué cosas no solamente en Paraguay, sino alrededor del mundo. Si hay algo que ha avanzado es precisamente gente como María del Carmen, que estudió, se doctoró, te puede explicar y decir, mira, esto ha funcionado en estos lugares, acá en este contexto, pues tenemos mucho de eso. Pero es como vos decís, es la decisión política de poder hacer las cosas de manera distinta. Eso se gestiona. Se gestiona significa, se trata de persuadir, se negocia, se convoca, se plantean narrativas nuevas. A ver, las instituciones se moldean con la política. Paraguay, con paraguayos, ha construido instituciones muy fuertes en lo económico. Un Banco Central es una institución bastante sólida, que nadie duda hoy en día, podemos estar en desacuerdo o de acuerdo con muchas de sus políticas, pero tiene una capacidad real reguladora, te puede sancionar, te puede controlar, como que hay una confianza de que el próximo presidente, que ni hablamos, ya va a ser de vuelta alguien con las capacidades técnicas, va a tener un directorio que también va a tener las capacidades técnicas, y hay un proceso evolutivo hecho por paraguayos. Fue una decisión de la política paraguaya de no meterse ahí, de no contaminar eso. En cierta manera, Hacienda también tiene eso. Es decir, se puede hacer también, se puede gestionar, se puede lograr. Mi sueño es que lo haga. Por eso es tan importante lo que menciona el presidente electo, de que él va a dedicarle gran parte de su agenda semanal, porque eso es lo que dice, a gestionar políticamente una educación de calidad. Porque ¿qué es lo que significa gestionar políticamente? Esto que vos estás diciendo, conversar con los partidos, ver qué tipo de acuerdos se van a hacer, dentro del ministerio, qué cambio voy a hacer y qué resistencia voy a tener que vencer. ¿Por qué no hemos logrado transformar radicalmente los institutos de formación docente cuando sabemos de memoria de que es un tema central para que las nuevas generaciones de docentes, y porque seguramente no se ha tenido nomás la decisión de vencer cierta resistencia, o acaso no se sabe cómo se reforma eso en términos técnicos? Claro que se sabe. Entonces, yo creo que ahí esa es la importancia de lo que mencionó el presidente electo, si lo cumple. Y obviamente tenemos que acordarnos y pasar constantemente esta promesa que hace, porque también no seamos ingenuos, no es la primera vez que se promete eso. Justamente en Juntos Óscar había preparado en unas presentaciones los discursos de todos los presidentes anteriores, incluyendo el presidente actual que se está yendo, de lo que decían de educación, y mencionaban que ese es su principal legado. Causa nacional había planteado este gobierno que se está yendo. Hace circular de vuelta eso. Y la lógica política también, de gestión política, es también una lógica de construir una narrativa para la población paraguaya. Porque, o sea, que esto es interesante, estos datos que vos mostrabas ahí, Francisco, y que siempre lo compartimos, yo no estoy tan seguro de que la población paraguaya entiende la gravedad del problema. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que muchas veces la percepción es, bueno, está mal la educación en general, se dice que está mal la educación, pero de repente si yo, ahora el primer año de estudio es 9,910 años. Sí. La generación anterior era menos. Sí. Si mi hijo ya se va al cuarto, al noveno grado, yo llegué hasta el sexto, está mejor ya mi hijo. Un problema. Y el otro problema que yo también, y ahí soy muy crítico, la élite paraguaya, nosotros somos parte de esa élite paraguaya. Nuestros hijos van a colegios privados, tenemos seguro de salud privada. Yo creo que cuando uno cree encontrar en lo privado una alternativa a la inexistencia de bienes públicos de calidad, como que se olvida un poco de los bienes públicos. Y cuando la élite se olvida de los bienes públicos, porque erróneamente y miopemente creemos que tenemos salvado porque le envío a un colegio privado a mi hijo y porque tengo el seguro de salud, como que nos desentendemos de eso, digamos. Y lo vemos así como una cuestión para una tertulia. Che, qué mal está la educación. Sí, qué desastre. La otra es una anécdota ahí que le escuché ahí al doctor Francisco que dijo. Y hasta ahí llegamos, digamos. Entonces, todo eso es lo que significa gestionar. Yo también creo que gestión política es instalar el problema como algo grave, como algo serio, como algo movilizador. Y también seguramente plantear cuestiones narrativas de esperanza. Yo
Yo mencionaba, 50% nomás termina el colegio. ¿Por qué no podemos hacer una campaña dirigida incluso por el presidente de la República de movilización general para que todos estén en el colegio, como sea? Que se movilicen las comunidades, que se movilicen las parroquias, que se movilicen los colegios. Algo parecido, acá estoy viendo el Palacio en esta cosa de atrás, durante el Bicentenario. Viste que se generó una ciudadanía, una suerte un entusiasmo contagiante. Porque hubo una narrativa que fue contagiante. ¿Por qué no puedo encontrar una narrativa contagiante en que todos los chicos, como sea, acá yo tengo la lista, acá hay 4 que están faltando, vamos a ir a buscar a su casa, vamos a ir cómo le traemos? Yo sé que no es tan fácil, pero se puede también plantear. Claro. Todo eso para mí es gestión política. Todo eso es gestión política, porque es gestión de la narración, es gestión de la negociación, es gestión de los acuerdos, digamos. Por eso me parece clave que se cumpla esa promesa del presidente electo. Y vamos a estar, por supuesto, permanentemente haciéndole el recordatorio al presidente de la República, Santiago Peña, lo que ha prometido en campaña. Es que, a mi modo de ver, no hay alternativa, tiene que hacerlo. O sea, si no, Paraguay, muy poco futuro, para no ser muy extremista, ¿verdad? Porque en realidad, si no hay una apuesta por la educación, obviamente, ¿qué futuro se puede pensar? ¿Qué porvenir uno puede imaginarse? Tengo una brevísima pausa a la vuelta, por supuesto. El análisis de la doctora Carmen Jiménez Cibulec, ex viceministra, en relación con más datos que tenemos como desafíos y qué recomendaciones daríamos al próximo gobierno. NPI Deportes. La lesión que tuvo en marzo pasado, ¿no? De Derlis González, sí, señor, ante Libertad. Ya salió de lo que era la parte física en gimnasio, la recuperación. Ahora está haciendo trabajo de campo. Exacto. Entonces está cada vez más cerca de volver. Te conectamos con las diferentes disciplinas del deporte. Hacemos el seguimiento de tus equipos y repasamos todos los resultados deportivos. Julio Enciso fue el primer paraguayo en ser nominado al Golden Boy, que es el Chico de Oro. Conéctate con Ernesto Rosato, Diego Rubín y Nicole González en NPI Deportes. De lunes a viernes a las 12 horas. NPI nos conecta siempre. La experiencia internacional nos dejó una gran lección. Recuerden cómo quedó Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. No existía el Estado de Israel. Tuve la ocasión de conocer el sistema educativo israelí en el año 2012 y de hecho es un referente a nivel mundial. Podemos citar varios países del Asia, del continente asiático, allá por la década del 50, 60 y 70, sus sistemas educativos realmente, si no hubieran tomado la decisión política y la inversión económica para sus sistemas educativos, probablemente no hubieran hoy estado liderando en el mundo, digamos, financiero, en el mundo tecnológico, en el mundo económico. Es decir, se puede solucionar los problemas que se tienen en el sistema educativo. Así como había mencionado uno de los invitados hoy, Jan Esperanza, los políticos aprendieron que con la economía no se jode, entonces hay mucho cuidado. ¿A quién elegimos para que estén en el directorio del BCP? ¿A quién el presidente designa como ministro de Hacienda? ¿Y qué pasa con educación? Veamos algunos datos y luego formulamos la pregunta a la ex viceministra, la doctora Carmen Jiménez. En Paraguay, el 45% de los locales escolares de gestión oficial requieren intervenciones edilicias, es decir, casi la mitad de las infraestructuras edilicias escolares no están en condiciones. Solo el 20% de la población en edad escolar cuenta con una computadora en el hogar. Y se vino la pandemia, ¿no? Imagínense. Por eso que hay que tener mucho cuidado con ese discurso que se construye, que el tema tecnológico vino para quedarse. Cuidado, cuidado. Yo temo mucho, en el caso del sistema educativo, sobre todo público, con ese tipo de percepciones, ¿verdad? O ese tipo de discursos. Según datos de la encuesta permanente de hogares, el 87% de la población de 5 a 17 años no posee conexión a Internet en su hogar. O sea, acá necesitamos urgente un plan especial en el ámbito educativo y eso esperamos del próximo ministro o ministra, un plan especial para ver
¿qué hacemos para recuperar los 2 o 3 años en situación de pandemia por la que pasó el sistema educativo? Esto no es un dato menor. Si hoy tuviéramos que evaluar, ¿no?, qué resultado generó en el sistema educativo la situación de pandemia, ni quiero imaginarme, porque por fuera del contexto de la pandemia tenemos los resultados que tenemos, pueden ustedes imaginarse que obviamente, y no es un prejuicio, los resultados pueden ser peores. Carmen, estos datos y qué hay que hacer para modificar estos datos. Aquí no puedo pasar la pregunta como en los concursos. No estudié eso, dicen los alumnos en el examen cuando le pregunta al profesor. Me repite la pregunta, por favor. Nosotros no tenemos una política de infraestructura, nunca hemos tenido. No tenemos una política de infraestructura. Lo que hemos hecho a lo largo de estas décadas es reparar escuelas. Arreglamos aquí, arreglamos allá, el bañito, le ponemos una sala de clase, un aula más. No tenemos una política de infraestructura. Y eso está asociado también al problema de financiamiento. Pero el problema de financiamiento no es solamente la escasez de recursos. De hecho, nuestra inversión es baja, es bastante baja. Sin embargo, tenemos la experiencia del FONACIDE, que inyectó de un día para otro o de un año para otro una gran cantidad de recursos que nos expuso y nos sacó de la excusa histórica que teníamos de la pobreza en recursos financieros y nos expuso ante el problema más serio que tenemos, que es el problema de la gestión y de la desarticulación. Al no tener una política de infraestructura, el esfuerzo que ha hecho el FONACIDE redistribuyendo con un criterio atinado de desconcentrar la ejecución de los recursos en las gobernaciones y en los municipios, no ha tenido el resultado que se tiene. Un medio de prensa hacía un cálculo hace poquito y hablaba de algo así como 4 billones transferidos en estos años de FONACIDE. Ese recurso no se ha visto, no se ve, se diluyó. ¿Por qué? Porque no hay una política que articule con seriedad los esfuerzos y por otro lado necesitamos reformas legales para reordenar ese circuito, establecer unas líneas claras en ese sentido, tanto en la asignación presupuestaria como en las instituciones que se encarguen de la construcción y del mantenimiento de las escuelas. Entonces, ahí tenemos la capacidad de gestión del MEC, que hoy está absolutamente por debajo de lo que se espera en términos de posibilidad de gestionar la infraestructura escolar, la infraestructura y el equipamiento. Por otro lado, necesitamos reformas legales para aumentar la cuestión de la asignación del presupuesto. Necesitamos aprender del FONACIDE tal vez lo que tiene que ver con el blindaje de los fondos, pero por otro lado necesitamos, fíjense, el Ejecutivo con la gestión, el modelo de gestión, la arquitectura institucional del MEC, la capacidad de gestión, necesitamos reformas legales en responsabilidad del legislativo y hay que entender que estas reformas legales no son tema cómodo de discusión. ¿Por qué? Porque la corrupción y los recursos permea las carpas partidarias y sabemos muy bien cómo resulta eso. Y lo tercero, que es sumamente grave y tal vez no estoy segura ya cuál es causa y cuál es efecto, ¿verdad?, en esta ensalada de problemas que tenemos, que tiene que ver con la responsabilidad del Poder Judicial, de la justicia, para sancionar aquellos casos aquellos casos tan groseros de robar la escuela de los niños, ¿verdad? O sea, cuando un recurso presupuestario, un recurso que es de todos los paraguayos, se asigna a una institución y ese dinero directamente se roba y cae el techo sobre los niños y los maestros, entonces, ¿dónde está nuestro Poder Judicial? ¿Dónde está nuestra justicia, verdad? Entonces, el tema de las reformas legales tiene que entrar en la primera agenda, no solamente del presidente, y si bien es cierto lo que decía Jan, el liderazgo del Poder Ejecutivo es indiscutible, necesario, oportuno, y el mensaje ha sido muy claro, tenemos que tener esa misma demanda y esa misma firmeza para con el Poder Legislativo y el Poder Judicial también. O sea, el liderazgo, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad del gobierno, de los líderes políticos, pero insisto en que tenemos que crecer también en demandas ciudadanas más claras. No es posible que demos un cheque en blanco a los gobiernos de turno y que lo que hagamos o dejemos de hacer no tenga ninguna responsabilidad en este país. Ahora, yo espero de parte del presidente Santiago Peña
una cumbre de presidentes de los poderes del Estado por la educación. O sea, cuando hay una crisis política grave, convoca al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al presidente del Congreso Nacional. Muy bien. Pero con esta crisis que atraviesa la educación hace un par de años en Paraguay, no hay ninguna cumbre. ¿No es importante la educación? Oscar. Hablábamos hace un rato de cómo, digamos, la sociedad, hasta si se quiere de manera casi implícita, terminamos salvaguardando, digamos, la gestión de instituciones clave para la salud macroeconómica de nuestro país. Hoy en día Paraguay es uno de los países que tienen una de las monedas más antiguas de todo el continente, creo que cumplió 80 años. 3 años. 80. Muchas veces discutiendo esto con los jóvenes sobre cuáles políticas públicas a nivel nacional han mostrado, digamos, consistencia y efectividad a lo largo del tiempo, muchas veces vencidos por el pesimismo, bueno, nos damos cuenta de que todo está mal, pero esto realmente es digno de resaltar. La pregunta es cómo se dio eso, ¿verdad? Y hacemos muchas veces ese ejercicio de decirles a los chicos, bueno, ¿qué pasaría si de la noche a la mañana el presidente de la República, los parlamentarios, los ministros, las autoridades públicas y las élites debieran obligatoriamente enviar a sus hijos a las escuelas públicas? Y inmediatamente todo el mundo dice, bueno, la educación pública va a mejorar. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque es nuestra élite y son los tomadores de decisión y tienen el poder en sus manos de llevar adelante cambios, ¿verdad? Lo cual, bueno, muchas veces tratamos de buscar respuestas, y Michel Foucault creo que hablaba mucho justamente de la micropolítica del poder y da cuenta justamente de esto él llamaba el contrapoder, ¿verdad? Cómo la élite da cuenta de la enorme importancia de salvaguardar instituciones en función a garantizar el funcionamiento macroeconómico del país. Pero la pregunta es, ¿quién es el contrapoder en la educación pública, ¿verdad? Y ahí vamos justamente a lo que son las familias, somos los padres que dentro de esta lógica centralista por defecto en nuestro país de un sistema educativo, socavan todos los niveles de participación a nivel territorial. Los padres no están organizados, no estamos organizados. Entonces muchas veces la sociedad civil queremos justamente abogar por estos derechos que muchas veces de personas cuyas voces no llegan, ¿cierto? Exacto. Entonces, yo creo que acá el principal desafío no solamente es todo lo que el gobierno quiera hacer, que creo que es una cuestión muy importante ver este tipo de señales, sino que en función de lo que decía María Carmen Cibulek, es realmente la educación no es una política del Estado. Y eso nos debe proyectar de que efectivamente este gobierno primero tiene que vencer realmente el maximalismo de querer cambiar la historia en estos 5 años, ¿verdad? O sea, está tomando, digamos, un proceso con una institucionalidad realmente bastante desgastada por los vaivenes, principalmente en estos últimos años de tremendas improvisaciones, de que, bueno, vencer los maximalismos y por otra parte dar cuenta de que en educación no hay atajos. O sea, lo que podemos efectivamente es empezar a dar señales de tratamiento en cuanto se refiere a los desafíos de la educación, distinto de lo que hemos venido dando en estos últimos tiempos, donde sin duda alguna, una de ellas es la definición de quién va a ser la persona que va a liderar el ministerio, pero otra sin duda alguna tiene que ver con el presupuesto público, que quieras o no es la representación más clara de las aspiraciones de una sociedad para con los desafíos. Y ahí tenemos que recordar que, bueno, Paraguay es uno de los países que menos invierte en la región en educación. Si bien es cierto, desde el Plan Nacional 2024 y desde Juntos tenemos un monitoreo que estamos a punto de lanzar justamente, damos cuenta de que en esos primeros años del Plan Nacional 2024 hubo un apalancamiento muy importante, pero no podemos dejar de ver que en estos últimos 5 años, y que no necesariamente consecuencia de la pandemia, se da una precarización profunda en el 90% de todos los componentes de gasto. Estamos hablando de componentes de gastos, los pocos componentes de gastos que atienden los desafíos de equidad, la infraestructura, el equipamiento, el funcionamiento de las instituciones educativas, la formación y capacitación, la alimentación escolar, los kits escolares y las becas. Quiero dejar con esa reflexión, se me fue el tiempo. Muchísimas gracias, Jan, por colaborar con nosotros. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Oscar. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión.
Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Bienvenidos a nuestro servicio informativo Teledía de 13 a 14 horas. Ya estamos prestos para ir destacando las informaciones del día. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Delincuentes armados llegaron hasta este establecimiento, como pueden observar, bajaron del vehículo, 3 de ellos ingresaron al comercio y allí atacaron a los propietarios. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta siempre. Buenos días, Paraguay. Por quinta vez entraron a robar, con la particularidad de que estamos hablando de una escuela en Luque. Se llevaron así equipos electrónicos y hasta parte de la merienda escolar. Te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos días, Paraguay. La Fiscalía liberó a 2 menores que fueron plenamente reconocidos por sus víctimas tras asaltar a trabajadores de plataformas digitales. Lunes a viernes, después de la misa, NPI nos conecta siempre. Desafíos de la educación y recomendaciones para el próximo gobierno fue el tema que hoy hemos analizado en Visión País. No hay mejor inversión que pueda hacer un Estado si no es en el ámbito educativo. La educación genera, sin lugar a dudas, la mayor riqueza para una sociedad. La formación de capital cultural, la formación de personas para el mercado laboral, la formación de ciudadanos para consolidar un sistema democrático, se trabaja en el sistema educativo. Por tanto, no cabe la menor duda que la mayor riqueza que genera un Estado es en el ámbito de la educación. Sin embargo, cuando focalizamos nuestra mirada en el sistema educativo paraguayo, nos encontramos con estos datos, que existe un alto porcentaje de jóvenes que abandonan la escuela sin completar el tramo obligatorio. Según datos oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias del año 2021, la tasa de retención de 12 años es del 53%. ¿Esto qué significa? De que de cada 100 alumnos inscritos en el primer grado, 47 quedan fuera del sistema educativo durante los 12 años de escolaridad. No es una cuestión menor, sin lugar a dudas. En términos del Producto Interno Bruto, la inversión educativa de nuestro país equivale al 3.5% del PIB, lo cual representa 0,5 puntos porcentuales por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. Ya la UNESCO en la década de los años 70 del siglo XX recomendaba destinar el 7% del Producto Interno Bruto como mínimo para financiar el sistema educativo. Sin embargo, nosotros hoy, en el año 2023, estamos por la mitad. La inversión anual por alumno se destina mayoritariamente a gastos corrientes, de compensaciones al personal, oscilando entre el 85 y el 95% del presupuesto total del MEC, mientras que el resto es destinado al financiamiento de programas de mejoramiento de los aprendizajes y calidad educativa. Sin lugar a dudas, el tema del financiamiento educativo es determinante para buscar la mejora del sistema educativo. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.